Hoy en concepto de microeconomía vamos a hablar de mercado de factores y vamos a estudiar los conceptos, ¿verdad? Y cómo estos se refieren a los mercados competitivos y a los mercados no competitivos a través de algunos ejemplos. Los factores de producción, también conocidos como recursos, ¿verdad? Principalmente se fundamentan en tres: tierra, trabajo y capital. Las teorías más modernas de economía pues reconocen solo ya al capital y dicen que la producción es una función del capital. Pero por el momento, para entender los conceptos, vamos a asumir de que la función de producción, ¿verdad?, depende de estos tres factores. Para entender mejor el mercado de factores, vamos a regresar a uno de los modelos principales que se estudia en economía, el modelo del flujo circular de la economía, y vamos a revisar las relaciones, ya que por lo general primero se estudia el mercado de bienes y servicios y después el mercado de factores, y tenemos que ver pues la lógica, la secuencia lógica que determina, ¿verdad?, que primero estudiemos un mercado y después el otro. Entonces las familias son dueñas de factores. Las familias tienen tierra, tienen trabajo, tienen capital. Y estos factores la familia lo lleva y los ofrece, los vende su fuerza de trabajo, vende su capital y la tierra. Bueno, debo hacer una aclaración con respecto al factor tierra. Factor tierra vamos a entender los 118 elementos de la tabla periódica, o sea, todo lo que nos da la tierra. No es simplemente pues la tierra arable, la capa arable de la tierra, sino que estamos hablando de todos los recursos, ¿verdad?, toda la materia prima que nos da la tierra, tales como el carbón, el petróleo, el cobre, el aluminio, el hierro, todos estos metales y otros recursos, tales como la madera. Todo lo que viene pues que nos da la tierra, y también estamos hablando del agua, ¿verdad?, que nos da la tierra, y la vida marina, etcétera. Entonces todo eso lo reconocemos como el factor tierra. Esto es vendido a las empresas a través de transacciones, ¿verdad?, que reconocemos como un mercado de factores. Las empresas obtienen estos factores y a través de su tecnología transforman estos factores en bienes y servicios que después ellos ofertan en el mercado de bienes y servicios. En el mercado de servicios, mercado de bienes y servicios, pues la familia es de donde obtiene estos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades de vida. Entonces, si vemos acá, tenemos un flujo circular, ¿verdad?, de los factores de la familia ofreciendo los factores a las empresas, y las empresas transformando esos factores en bienes y servicios que van de regreso a la familia, ¿verdad? Entonces es un flujo circular, pero esta es la parte física. Ahora vamos con la parte monetaria. Una vez que la familia recibe los bienes y servicios, tiene que pagar por ellos, ¿verdad? Y este pago de esos bienes y servicios va al mercado de factores, al mercado de bienes y servicios, y a su vez los mercados de bienes y servicios tienen que pagar a la empresa por los bienes y servicios que las empresas ofertan en el mercado, y la empresa pues obtiene un ingreso y utiliza ese ingreso para pagar por el uso de los factores que la familia ofrecen. Al pagarle a los factores que la familia ofrecen, entonces nos encontramos con las remuneraciones, ¿verdad? Tenemos tres remuneraciones: la renta para la tierra, el salario para el trabajo y el interés para el capital. Una vez que estas remuneraciones han sido otorgadas por el uso de estos factores, esto entra como un ingreso para la familia, y entonces es de donde la familia puede echar mano para pagar por los bienes y servicios que consume del mercado de bienes y servicios. Entonces el flujo circular, ¿verdad?, de monetario va en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el flujo físico de las unidades de factores y de bienes y servicios va en el sentido de las manecillas del reloj. Hasta el momento pues nosotros habíamos estudiado el mercado de bienes y servicios. Vamos a pasar ahora a estudiar más ampliamente el mercado de factores. Vamos a comparar rápidamente ciertas diferencias que hay entre estos mercados. En primer lugar, tenemos en el mercado de bienes y servicios una demanda y una oferta, y en el punto donde se intersectan
la demanda y la oferta, tenemos el punto de equilibrio y obtenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Como podemos ver, tenemos un precio en el eje de la Y y las cantidades de bienes y servicios en el eje de la X, ¿verdad? En el lado del mercado de factores, como podemos ver, en el eje de la Y tenemos las remuneraciones, esta R por remuneraciones y F por la cantidad de factor. Entonces, esta es una curva genérica del mercado de factores, aunque ya hemos hablado que tenemos tres mercados de factores, ¿verdad? Tres factores, ¿verdad? En los cuales tenemos mercados. Y podemos ver, por un lado, de que en el lado de los bienes y servicios, la familia es la que demanda, la que consume, y los productores son los que ofrecen, ¿verdad? En eso es lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora. En el mercado de factores, los roles se invierten. Y esta demanda que vemos acá nosotros, esta demanda va a representar la demanda de los productores de esos factores. Y lo mismo, esta oferta representa la oferta que están haciendo las familias de los factores que ellos poseen. Bueno, lo mismo, tenemos un punto de equilibrio, ¿verdad? Donde tenemos una remuneración de equilibrio y una cantidad de factor de equilibrio. Y acá podemos decir que quienes demandan factores son los productores y quienes ofrecen los factores son la familia. Acá es importante enfatizar que esta demanda de factores que presentan los productores se deriva de la cantidad de producto final que después estos productores van a ofrecer en el lado de bienes y servicios. Entonces, para poder tener una curva de oferta, ellos tienen que demandar factores para poder producir una cantidad determinada de bienes y servicios que después van a ofrecer en el mercado de bienes y servicios. Entonces, en el mercado de factores, la demanda de los productores, ¿verdad?, es una demanda derivada, porque depende de la cantidad de producto total o servicio total que va a producir el productor. De ahí depende, digamos, la cantidad que él va a demandar. Vamos a estudiar más directamente dentro del mercado de factores. Vamos a reducir nuestro análisis al mercado del trabajo. Habíamos dicho que la remuneración del trabajo era el salario. Acá es representado por una W, que esa W viene de wage, que en inglés significa salario, y L de labor, ¿verdad?, de trabajo. Entonces vamos a dejarlo con esa anotación y los demandantes de la cantidad de trabajo, ¿verdad?, ellos saben que a mayor salario vas a demandar una cantidad menor de mano de trabajo, y si el salario pues se reduce, los empresarios van a demandar una mayor cantidad de mano de obra o de trabajo. Por su parte, los oferentes del trabajo, ¿verdad?, las familias, quisieran ofrecer mayores cantidades de trabajo a medida que el salario va aumentando. Con estas dos tendencias vamos a tener un punto de intersección que va a ser el punto de equilibrio, donde vamos a obtener una cantidad de equilibrio, ¿verdad?, de trabajo ofrecida y de trabajo, ¿verdad?, en este mercado, y el salario que va a corresponder en equilibrio a ese mercado. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de las empresas competitivas y de las empresas no competitivas. ¿Cómo funciona el mercado de trabajo de cara a este tipo de empresas? Aquí vemos, ¿verdad?, que las familias son las que ofrecen el trabajo y los productores son los que demandan la cantidad de trabajo de acuerdo a sus necesidades en el proceso de producción. Para una empresa competitiva, ¿qué significa que una empresa sea competitiva en el mercado de factores o en el mercado de trabajo? Significa de que esta empresa es tan pequeña que por más mano de obra o más trabajo que ella contrate, no afecta el salario en general de equilibrio. Eso quiere decir que a cualquier cantidad que esta empresa quiera demandar, ella ve de que no importa cuánto necesite trabajadores o mano de obra o trabajo de otro tipo, su necesidad no va a afectar en nada el salario de los que están ofreciendo trabajo. Entonces,
en cierto modo, ¿verdad? La empresa en competitiva, a medida que va reduciéndose el salario, va a actuar racionalmente, contrataría una mayor cantidad de mano de obra o de trabajo. Pero el punto de equilibrio, ¿verdad? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, tiene que ver con el costo marginal del factor trabajo con el ingreso marginal que éste genera, ¿verdad? Pero, como ya le venía diciendo, la oferta de trabajo, ¿verdad? Desde el punto de vista del empresario, una empresa competitiva es una línea horizontal, es infinitamente elástica. Esto indica que no importa si contrasta esta cantidad de trabajo, o esta cantidad, o esta cantidad, o esta cantidad, el salario no va a ser afectado en el mercado. Entonces, en el punto donde se intersectan estas dos curvas, la curva de demanda y la curva de oferta de trabajo, es el punto donde obtenemos el equilibrio. Lo único que le queda entonces al empresario de una empresa competitiva es tener la esperanza o de qué manera ver de que en ese punto se intersecte también la curva del costo marginal. Porque en este punto, ¿verdad?, va a ir buscando que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Y en este punto es donde el empresario de una empresa competitiva contrataría pues la cantidad, el asterisco en equilibrio, ¿verdad?, de trabajo y con el salario que está dado por el mercado. O sea, el empresario de una empresa competitiva toma el salario como un dado, que no puede ser afectado por su accionar. Vamos a ver un ejemplo y lo que vamos a ver en este caso es cómo un dueño de una empresa competitiva utiliza la información, ¿verdad?, para sobre el número de trabajadores y la cantidad a pagar, o sea, el salario, para determinar la cantidad de trabajo a contratar. Entonces vamos a tener un pequeño cuadro, vamos a tener el número de trabajadores, la cantidad de producto que se produce con ese número de trabajadores, el producto marginal del trabajo, y vamos a tener el ingreso marginal de la mano de obra. O sea, vamos a multiplicar el ingreso marginal, ¿verdad?, el producto marginal del trabajo, por el precio del producto final, ¿verdad?, y eso nos va a dar el ingreso del producto marginal de la mano de obra, ¿verdad? Y con eso vamos a poder hacer algún tipo de análisis y algún tipo de referencias. Entonces, supongamos que el producto tiene un precio, el producto final, ¿verdad?, su precio 8. Entonces, veamos cuáles son las distintas cantidades de productos que se producen con distintas cantidades de mano de obra. Entonces, a medida que vamos aumentando el número de trabajadores, va aumentando la cantidad también de producto. Entonces, vamos a obtener un cálculo, ¿verdad?, de lo que es el producto marginal del trabajo. Entonces, acá tenemos 20 menos 8, ¿verdad?, sobre 14 menos 2. Entonces, 20 menos 8 es 12, 14 menos 2 es 6. Entonces, el producto marginal, ¿verdad?, de la segunda fila es 6. Y así sucesivamente, aplicando la misma operación, obtenemos los otros productos marginales. Y así podemos ver que a medida que vamos avanzando en niveles de producción, el producto marginal se comporta de acuerdo a la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ahora, vamos a multiplicar este 6 por este 8, ¿verdad?, para saber cuál es el ingreso del producto marginal de la mano de obra dado un precio de 8. Haciendo las multiplicaciones, pues obtenemos los siguientes valores, ¿verdad?, del ingreso del producto marginal de la mano de obra. ¿Para qué nos sirve esta información acá? Bueno, para saber, como este es el ingreso marginal, esto tenemos que igualarlo al costo marginal. Entonces nosotros podemos decir, digamos, si el salario, que es el costo marginal, el salario va a ser el costo marginal para el empresario, dado que el producto vale 8, fuera 24, fíjense bien, si el salario fuera 24, ¿cuántos empleados contrataría? ¿Cuántos trabajadores contrataría la empresa? Entonces igualamos, vemos dónde en esta columna hay un valor que sea 24 y encontramos que el ingreso del producto marginal es igual a 24 aquí. Entonces, el costo marginal, que es el salario, ¿verdad?, lo igualamos al ingreso marginal, en este caso que es el ingreso del producto marginal, y vemos cuántos trabajadores se contratarían. Entonces, si el salario fuera 24, igualaríamos acá, contrataríamos 19 trabajadores, dado un precio del producto final de 8.
Si el salario, fuera 48, entonces lo igualamos con 48, ¿verdad? Acá en el ingreso del producto marginal y contrataríamos 14 trabajadores. Si el salario fuera 10, entonces acá nos vamos donde dice 10, ¿verdad? Entonces el costo marginal, que es 10, que es el salario, lo igualamos al ingreso marginal del producto del trabajo, y si el salario fuera 10 contrataríamos 35. Y podemos ver que efectivamente a medida que reducimos el salario contratamos más mano de obra, como lo vimos en la curva de demanda de una empresa competitiva. Supongamos ahora que el precio no es 8, sino que es 15. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, que el ingreso marginal de la mano de obra, en este caso, ¿verdad?, multiplicaríamos entonces, en lugar de estar multiplicando estos valores por 8, ahora lo multiplicaríamos por 15, y nos da 6 por 15, 90, 6 por 5.5, 15 por 5.5, 82.50, y así sucesivamente. Entonces, ya vemos que si el salario fuera 24, cuando el precio era 8 y el salario era 24, contratábamos 19. Pero cuando el precio es 15 y el salario es igual a 24, entonces lo igualamos al producto, ¿verdad?, al ingreso del producto marginal de la mano de obra, y bajo este precio contrataríamos, cuando el salario es 24, contrataríamos 28. O sea que si el precio del producto final aumenta, nosotros terminaríamos contratando un mayor número de trabajadores, pues lo que sigue una lógica económica. ¿Qué pasa ahora si el precio cayera a 5? Si el precio cayera a 5, nosotros podemos ver que si el salario anda en este caso, un número cercano a 24, pongamos 27, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Contrataríamos solo 16. Entonces, mientras más alto sea el precio del producto final, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy claro. Si el precio es 15 y el salario es 30, contrataríamos 31 trabajadores. Pero si el precio es 5 y el salario es 30, contrataríamos 14 trabajadores, un número menor, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que se analiza, digamos, el número de trabajadores a contratar por una empresa competitiva. Veamos ahora el caso de una empresa no competitiva. En el caso de la empresa no competitiva, nosotros tenemos que acordarnos de que la empresa no competitiva va a pensar, ella piensa o reconoce de que esta empresa tiene cierto poder en el mercado y que cuando ella actúa puede afectar la cantidad a producir o el precio, por un lado. Pero en el mercado de factores es lo contrario, ¿verdad? En el sentido de que si ella contrata más mano de obra, va a afectar el salario. Y si contrata más mano de obra, va a afectar el salario. Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Bueno, su curva de demanda siempre va a estar dada, parecida a la de una empresa competitiva. Donde sea la diferencia es en la manera en que enfrenta la curva de oferta. Ya la curva de oferta no es infinitamente elástica, o sea, no es una línea horizontal, sino que tiene una pendiente positiva. Y esa pendiente positiva es el reconocimiento de que la empresa piensa o reconoce de que a medida que quiere aumentar la cantidad de trabajadores en su empresa, va a tener que irles pagando un salario cada vez más alto. Lo que nos lleva a concluir de que el costo marginal de la contratación, ¿verdad?, el costo marginal de contratar más trabajadores es más alto que el salario, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a medida que va contratando más trabajadores, tiene que pagarle a todos un salario más alto. No es que al último le va a pagar más y al resto que ya tenía contratado le va a pagar menos. No, si contrata más trabajadores, a todos tiene que pagarle ahora más, un salario más alto. Entonces, en términos marginales, el costo de contratar una unidad más significa que va a aumentar el costo de todos, ¿verdad? Entonces, eso indica de que la curva del costo marginal va a estar por encima de la curva de oferta. O sea, a medida que vamos avanzando en la curva de oferta, la curva del costo marginal va por encima de ella, ¿verdad? Reconociendo que, digamos, si yo contrato este número de trabajadores,
¿verdad? Este número acá quiere decir que yo le voy a pagar este salario. Pero si yo contrato este número de trabajadores, que está acá, ¿verdad? Este número de trabajadores, tengo que pagarle este salario, que es mucho más alto, ¿verdad?, que el salario anterior. Entonces quiere decir que en términos marginales, el costo está por encima de la curva de oferta de trabajo. Entonces, ¿cómo, aplicando la regla de oro, nosotros sabemos que el empresario va a contratar, aunque sea una empresa no competitiva, aquí dice empresa competitiva, pero en realidad es empresa no competitiva. Sabemos que el salario, ¿verdad? Que el empresario va a contratar en el punto donde el costo marginal es igual a su ingreso marginal. Entonces, sabemos que su costo marginal es dado por esta recta, ¿verdad?, inclinada hacia arriba, y su curva de demanda de mano de obra está dado por la curva de demanda. Donde se intersectan los dos, ese es el punto, ¿verdad?, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿verdad? Entonces él va a contratar la cantidad L no competitivo que tenemos acá, y su costo marginal pues está dado por este segmento de la curva, ¿verdad?, acá. Ok, pero ¿qué sucede? A la hora de pagar, el empresario no competitivo no le va a pagar el costo marginal, lo correspondiente, sino que le va a pagar lo que corresponde a la curva de oferta, a lo que estaría dispuesto a recibir el trabajador dado esa cantidad de trabajo ofertada. Entonces, el salario que le va a pagar no es CM, no es el costo marginal, sino que es el que se obtiene al trazar el punto de equilibrio, ¿verdad?, hacia el eje horizontal. Y obtenemos este salario que dice salario de equilibrio no competitivo. Entonces, en el caso de la empresa no competitiva, ella va a adquirir la cantidad de trabajo en el punto donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero no le va a pagar un salario igual al ingreso marginal, sino que el salario va por debajo del costo marginal hasta el punto que intersecta la curva de oferta de trabajo. Esa diferencia multiplicado por la cantidad de trabajo es la renta que obtiene el monoopcionista o la empresa no competitiva en el mercado de factores, ¿verdad?, a causa pues del poder de mercado que puede ejercer. Esto puede ser un monoopcionista, que es un solo comprador, o puede ser un oligoopcionista, donde hay pocos compradores del factor en el mercado. Entonces, dado esta situación, es que nosotros podemos decir de que en el mercado de factores, la empresa no competitiva, aquí dice empresa competitiva, pero es decir empresa no competitiva, ejerce su poder de mercado pagándole al trabajador un salario menor que el costo marginal en el que incurriría en el mercado competitivo. Y ese ahorro es lo que se denomina una renta causada por el poder de mercado que tiene este empresario. Esa es la diferencia, ¿verdad? El costo marginal menos el salario de equilibrio del no competitivo, esa diferencia es la renta por cada unidad contratada que está obteniendo el empresario no competitivo. Veamos en un ejercicio cómo entonces el empresario no competitivo decide cuánto contratar de trabajo. Bueno, veamos acá el ejemplo, ¿verdad? En esta columna, en este cuadro, tenemos el número de trabajadores, el salario por día, el costo total del factor, el costo marginal del factor y el ingreso marginal del factor, ¿verdad? Esta cifra viene de otra parte y lo vamos a ver. Entonces veamos primero los números. A medida que vamos contratando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 11, ¿verdad? Sabiendo que a medida que va contratando más tiene que pagarle a todos un salario mayor, entonces está reflejado en este cambio que se da acá a medida que vamos avanzando en esta columna. Si contrata un trabajador le pagaría 0, 2 trabajadores le pagaría 3 a cada uno, 3 trabajadores le pagaría 5 a cada uno. En lugar de pagarle 3 cuando son 2, le está pagando 5 a cada uno cuando contrata 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es el costo total del factor?
Bueno, para obtener eso multiplicamos la cantidad de trabajadores por su salario, ¿verdad? Entonces 2 por 3, 6, 3 por 5, 15, 4 por 7, 28, 5 por 8, 40 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuál es el costo marginal? Bueno, el costo marginal lo obtenemos restando, ¿verdad?, el costo total del factor, ¿verdad?, sobre la diferencia en el cambio en la cantidad de trabajadores. Entonces aquí sería 15 menos 6, ¿verdad?, es igual a 9, 3 menos 2 es igual a 1, entonces 9 sobre 1 es igual a 9. Con el siguiente, 28 menos 15 es igual a 13, ¿verdad? 4 menos 3 es igual a 1, entonces 13. Pues 40 menos 28, 5 menos 4 es igual a 12, 60 menos 40, 6 menos 5 igual a 20. Y así sucesivamente vamos viendo el costo marginal del factor. Como podemos ver, es un costo ascendente que está por encima de la curva, ¿verdad?, de oferta de mano de obra. El último elemento de importancia a considerar es el ingreso marginal del factor, ¿verdad? Si nosotros ya obtenemos el ingreso marginal del factor, ¿verdad?, en este caso mano de obra o trabajo, entonces podemos ver dónde se daría el equilibrio. En este caso, en la empresa no competitiva, al igualar el costo marginal al ingreso marginal, el de la empresa no competitiva no va a igualarlo al salario, sino que el ingreso marginal lo va a igualar al costo marginal. Entonces, en este caso, ¿en qué punto, verdad?, es donde el ingreso marginal del factor y el costo marginal son iguales, ¿verdad? Entonces, recorremos acá y podemos ver que ¿verdad?, cuando se contratan 6 trabajadores, el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿verdad? Entonces podemos ver de que ahí es el punto de contratación. Entonces, como tenemos un costo marginal de 20 y un ingreso marginal de 20, estamos en un punto de intersección entre la curva del costo marginal y la curva del ingreso marginal. ¿Y cuántos trabajadores contrataríamos? Bueno, contrataríamos 6. ¿Verdad? ¿Y qué salario se les pagaría? Bueno, ya sabemos que no se le va a pagar el costo marginal del factor, sino el salario que dicta la curva de oferta, que sería 10. Quiere decir que la renta serían 20, ¿verdad?, del ingreso marginal menos 10 del salario, serían 10 por la cantidad de trabajadores, que son 6, ¿verdad?, 60. En este caso, la renta serían 60 unidades. Así que de esta manera es que nosotros analizamos lo que es la elección, pues el punto de elección, el punto que elige el productor no competitivo para contratar mano de obra. La regla de oro no se pierde, ¿verdad?, porque siempre el contrato donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero sí vemos el efecto, ¿verdad?, de la aplicación de esta regla a través de un costo marginal más alto, ¿verdad?, en este caso es 20, y que el salario que se le está pagando al trabajador es 10.